Los invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 4, del versículo número 12, vamos a hacer hasta el 25. En esta ocasión le he decidido exponer a la exposición de este sermón, pescadores de pecadores. Vamos a leer la lectura y voy a empezar a hacer una exposición de ella misma. Quizá en su Biblia aparece Jesús principia su ministerio, algo así, por lo menos en mi traducción aparece así. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hasta ahí. Vamos a empezar a trabajar sobre esos textos. Ahí. En el día de hoy lo que vamos a ver es cómo Jesucristo, no se sabe cuánto tiempo hay, no sé si están siguiendo la serie, donde esa tentación en el desierto, que es tentado, que vimos el domingo pasado, hasta acá. Algunos creen que hubo un lapso de cerca de un año, un tiempo, porque por las cosas que van contando, ejemplo, cuando estaba preso Juan, y por otros evangelios sinópticos que nos ayudan un poco más a entender, pero no es que sucede que salió de ahí y ya pasó para acá, hubo un tiempo acá. Entonces Jesús, cuando oyó que Juan, o sea, Juan era, ¿quién es? Juan el Bautista, que estaba predicando, ¿se acuerdan? Más adelante lo vamos a ver porque estaba preso, porque no dice, ustedes saben por qué estaba preso, porque estaba predicando, creo que en Mateo 3.2, lo que en Mateo 4, versículo 17, estaba predicando el mismo Señor Jesucristo, que era un mensaje que a la sociedad, ¿qué pasa? No le gusta. Este mensaje no es, vamos a decir, muy lindo, es un mensaje que no es muy aceptado, y Juan el Bautista, lo que sucedió que fue encarcelado. Ustedes saben que lo decapitaron, él muere por confrontar a este hombre con su pecado. Creo que estaba con la mujer de su hermano, algo así. Entonces lo confronta. Bueno, el Evangelio hace eso, el Evangelio confronta al pecador. No le dice, tengo estas bendiciones para vos. No, lo confronta. Y eso fue, vamos a decir, por qué fue preso, aunque acá no nos explica Mateo, en otros evangelios sinópticos que también nos explican que pasó por eso, ¿sí? Ahora, Jesús oyó que estaba preso y volvió a Galilea. Dice, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Y acá me voy a frenar un poquito para hablar de Capernaum, para que podamos entender un poquito lo que es el contexto histórico. O sea, ¿qué era este lugar de Capernaum? ¿Sí? Para eso tenemos que entender que Mateo, vez tras vez, él dice, por ejemplo, acá dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Usted lo va a encontrar a Mateo vez tras vez, para que se cumpliese lo que fue dicho. Siempre él está tocando las escrituras. Ya aprendimos este principio de que cada vez que nosotros vamos a decir algo, citamos las escrituras. Y lo vemos siempre. Acuérdese por qué decía todo esto, ¿por qué era? Porque Mateo va dirigido a judíos. ¿Y el judío qué manejaba? Las escrituras, no es como Marcos, ¿sí? Que Marcos era un evangelio más para los romanos. Texto porque ellos sabían, es como cuando usted habla con una persona, le dice, porque está tan en tal texto, entonces va y busca. Por eso que vez tras vez está citando las escrituras. Ahora tenemos que entender, porque este lugar que Jesucristo va a ir, se va a convertir a lo largo de Mateo, vamos a ver como el centro de operaciones de él, donde él va a llevar muchos milagros a muchas personas, y vamos a ver que muchos creen y algunos no creen.
Pero más allá del contexto histórico que es Capernaum ahí, quiero que con sus mentes imaginen que Capernaum y los habitantes de Capernaum simbolizan a toda la humanidad, incluidos nosotros mismos ahí, porque vamos a ver que Capernaum era un lugar que dice ahí que estaba en tinieblas. Y así es como está este mundo, amados, en tinieblas. Y Jesucristo vino a Capernaum, vamos a ver, pero también se encarnó y vino a este mundo, que está como Capernaum en tinieblas, y también vino a nosotros cuando nosotros estábamos en tinieblas, porque dice 2 Corintios 4, versículo 4 al 6, que Satanás cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del Evangelio, para que las personas puedan ver la luz. Una persona está en la oscuridad, no ve nada, le da lo mismo, pero cuando prende la luz es completamente diferente. ¿Sí? Conoce ese relato del hombre que se quería escapar de un lugar y se metió en una cueva y estaba tranquilo en esa cueva porque estaba lloviendo y dice, bueno, mientras estaba en la oscuridad no pasaba nada. Y creo que lo conté hace mucho. Y en un momento quiso prender una fogata ahí adentro, y cuando él prendió la fogata, ¿qué encontró? Había serpiente, había araña, un montón de cosas ahí en esa caverna que estaban ahí. Y entonces salió corriendo. Así pasa con la vida del pecador. Si él pudiera entender lo que hay adentro de él, se asustaría. Además, es más, yo le digo, me he horrorizado cuando yo pensé hace muchísimos años que era salvo y andaba predicando ese evangelio que todos nos enseñaron, de aceptar a Jesús, y uno se entera de que uno no había sido salvo, nadie me había confrontado. Y para mí fue horrorizarme, asustarme, un montón de sensaciones que sucede. Pero eso porque uno es confrontado con el verdadero evangelio. Así que hoy tenemos una necesidad más, no sé si decirla, más fuerte como iglesia de ser pescadores de pecadores, porque no solamente pescadores de este mundo, sino pescadores de aquellos que dicen ser cristianos. Amados, el trabajo es muy fuerte en el día de hoy, vamos a ver, porque tenemos que estar continuamente echándose esas redes en este mar, en este mundo, para atraer a las personas. Entonces es un trabajo que tenemos que hacerlo, y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo nos da este ejemplo. En Capernaum, fíjese que él citó Mateo un texto. Yo para eso, para que ustedes su Biblia se lo quieren marcar o buscar, eso está en Isaías. Yo ya me tomé el tiempito de buscarlo. En Isaías capítulo 9 y los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Hay un subtítulo que dice Nacimiento y reinado del Mesías. Isaías 9, 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Hasta ahí nomás, porque Mateo toca esa parte nada más, ahí en Mateo capítulo 4, versículos 15 al 16. Entonces, ¿qué era esta ciudad de Capernaum? Bueno, tengo que contar un poco de historia para que puedan entender qué era y qué es lo que pasó, para que podamos sacar una explicación para nosotros. No sé si se acuerdan esta región donde Israel toma, que era... creo que pertenecían a esta tribu que Mateo está nombrando ahí, que es Zabulón y la tierra de Neftalí. Bueno, en esa época, cuando el Señor toma una tierra de los cananeos, y no sé si lo han leído en el Antiguo Testamento, reparten las tierras. Al tomar esta tierra que el Señor le entrega de los cananeos a su pueblo, bueno, esta parte son entregados del país a la tribu de Zabulón, lo confundo con un apellido de un pastor adventista, creo que se llama Zabulón. Esta es Zabulón, siempre lo confundo con él.
con Zabulón y Neftalí, ¿sí? ¿Y qué sucede? Cuando ellos toman eso, acuérdense que el pueblo de Israel siempre caía en el pecado, aunque otros caían en otros pecados, caían casi siempre en el mismo pecado. Era el pecado que lo hacían enfurecer al Señor, era el pecado de idolatría. Cuando ellos cometen el pecado de idolatría, bueno, aquellos que ya están empapándose con un poquito con la doctrina de la soberanía de Dios y la divina providencia, Dios decide castigarlos o disciplinarlos. ¿Cómo lo hace? Bueno, enviando que enemigos, envía creo que a los asirios. Así es como Dios los castiga. O sea, no es que ellos fueron así por la suya, es que Dios les manda a estos de asirios, pero cuando ellos vinieron, los aniquilaron, los diezmaron, los llevaron en cautiverio, y no solo eso, que en ese mismo lugar que era de bendición, que Dios le ha dado esa bendición, me cuido con esa palabra de bendición, pero sí era una bendición, Dios le ha dado un lugar, vamos a decir que Dios le dé un trabajo, le dé un matrimonio, le dé algo, y ellos trajeron pecado en ese lugar. Bueno, en ese lugar que era una bendición de parte de Dios se transformó en una maldición, pero porque ellos mismos se trajeron esto, se acarrearon por cometer ese pecado contra Dios de la idolatría. Bueno, estos asirios que vienen ahí lo conquistan a ellos, pero ellos habían conquistado otros pueblos. Esto para poder entender esta parte que habla acá, que era un lugar donde había gentiles, que si estamos leyendo acá en Mateo, es un lugar donde estaban mezclados judíos en la época de Jesucristo, judíos y gentiles, ¿sí? Pero ¿por qué sucedió esto? Que ustedes leen lo que es Mateo, porque en esa época lo que era para ellos una bendición, se transformaron en esclavos, y estos mismos que lo habían esclavizado ellos, trajeron a otros esclavos de otras partes. Y de ahí es donde llega el Señor Jesucristo, en esta tierra. Y fíjese, porque podemos hablar muchas cosas de acá y no me daría el tiempo. El Padre, ¿a dónde lo podía haber mandado? Ejemplo, el Señor Jesucristo, fíjese, como Pablo y otros más, el Señor lo podía haber mandado, vamos a decir, a Jerusalén, o a un lugar, vamos a decir, de reconocido, a los reyes, pero fíjese dónde empieza su misión y su ministerio, amado. ¿Dónde es? Vamos a decir, para que lo puedan entender, en el barrio La Cera. Un lugar donde apenas, aunque ustedes no lo crean, hay gente que sabe leer. Y hay gente que sabe distinguir su mano izquierda de la derecha acá en este barrio. Yo he puesto una iglesia siquiera, bueno, aunque me invitaron, hay otros lugares, a Constitución, a otros países, yo me quedé acá. Porque esta gente también necesita, amados, de Cristo. Esta gente ni siquiera, amados, sabe el Evangelio. Esta ciudad, Mar del Plata, usted le habla de estas cosas y la gente, perdón que le digo algo así tan directo, pero le parece aburrido hablar de lo que Jesucristo vino a hacer. Es más entretenido cantar y poner música y la guitarra y salto los muros y el poderoso de Israel y como lo hizo David y el pandero, y eso sí ya me despierta a mí, porque la carne le gusta. Pues me van a hablar de Cristo que murió por mis pecados y de la santidad, eso es aburrido. Entonces Jesucristo vino a un lugar, amado, donde yacían las tinieblas, y no solamente a su pueblo. Fíjese que vino en un lugar, aunque vino a los suyos, vino a un lugar donde había judíos, podríamos decir, otros que nadie lo quería, porque es más, en este lugar ellos mismos decían, ¿podrá salir algo bueno de ahí? O sea, pero el Padre lo mandó ahí, amados, para que llevar el mensaje de salvación, predicar en este lugar donde los enemigos habían conquistado. Vamos a ver que este rey había conquistado, o sea, había vencido en el capítulo anterior a Satanás. Bueno, él venía a este lugar que estaba yaciendo en tinieblas. Es lo mismo, es como aunque no aparece ahí, como un tipo, pero podría ser un símbolo de este mundo, o podríamos ser nosotros mismos, y vino a esta región, a un lugar, vamos a decir, donde todos estaban conviviendo juntos. No había solamente judíos, ahí era tierra de gentiles, estaban todos mezclados, ¿sí? Ahora, por eso que ustedes escuchan que muchos judíos, incluso el Padre le dio ese lugar. No es que dijo, fue una estrategia, sino dijo, bueno, a ver, vamos a ponerlo acá mejor.
Fíjese que por el profeta Isaías vemos que el Padre ya le había asignado un lugar donde iba a empezar su ministerio. Es como que un pastor estudie teología 4 años, todo dice, bueno, ¿a dónde voy a ir? Voy a ir a Londres, voy a ir a París. No, vas a ir allá a donde están matando los hermanitos. Nigeria. A Nigeria. Dice, ¿cómo? Yo estudié teología. Bueno, imagínense que el Señor Jesucristo, el Padre, le asignó un lugar. ¿Dónde fueron los profetas? Elías fue a buscar a esa señora que esto es falso, le dice que si vos le das la harina como Elías le dio, que te va a multiplicar la harina. Pero fue a una persona incluso que era de otro país cuando perseguía a la señora mala. Ustedes ven siempre esos lugares. Con el Señor Jesucristo en Juan 4 dice que le fue necesario a predicarle a esa señora que estaba sacando agua. Sí, no era casualidad, era causalidad. Él iba a ir a ese lugar. Él tenía ciertas personas que a muchos no les gusta esta palabra. Él sabía que Dios le había dado cierto, Padre, lo que tú me diste. Y él ya había escogido este lugar. Él había escogido personas y había seleccionado. Y este es el lugar donde fue. Eran personas que eran despreciados por los mismos judíos, amados, porque los judíos decían, algo bueno saldrá de acá. ¿Qué? Pero el Mesías no había venido de otro lado. Aunque sí había nacido en otro lado, en Belén, pero el lugar donde se cría es acá. Como que yo nací, yo soy de Buenos Aires, no soy de Mar del Plata. Pero vine a los 20 acá. Tengo 33 años. Pero sí soy de Buenos Aires. Pero el centro de operaciones que el Señor quiso que es de acá. No sé si se puede entender. El Señor Jesucristo se crió en este lugar. En este lugar era despreciado. La gente no lo quería. Ahora es más visto la iglesia hoy, ¿dónde? Y si estás en el centro, si hay grandes cosas, entonces el poder de Dios está ahí, dice. No es así. Si ustedes lo ven al Señor, lo ven en una barca, lo ven en un monte. Siempre en lugares hablando donde están los más necesitados. Es ahí donde se lleva el mensaje de salvación, aunque también hay salvación para otras personas, pero el Señor también a veces dijo, es muy difícil que un rico se salve, porque echa muchas raíces en este mundo, amado. En cambio las rameras, las prostitutas, los fariseos, los pecadores, los que por ahí en la gracia del Señor pueden ver sus pecados. El moralista no lo ve tanto, o sea, pues no cometo tantos pecados. Pero estas personas, fíjese que el Padre los lleva ahí, y es ahí donde esto es un símbolo, podemos decir, era un símbolo, cualquiera sabía que ese lugar, cualquier judío conocía ese lugar. Es como acá, yo siempre uso ejemplos acá contemporáneos, pueden entender. Diga, cuando alguien quiere venir acá, echa la acera, no. Y no es lo que digo mentira, me dicen así, no, yo no voy, no, yo no voy. Bueno, lo contemporizo para que puedan entender. Cuando decían este lugar, la gente decía, no, gentiles no, nosotros no somos. Y es más, los samaritanos también eran como despreciados, se caminaban todo un lugar por otro lado con tal de no pasar por ahí. Pero fíjese los lugares que iba el Señor, o sea que el Padre le mandó ahí. Ese lugar podríamos decir que era como un símbolo de la infidelidad de Israel, como Israel engañó. Pero fíjese, aún en su amor, el Padre lo envía a este lugar, inicia su ministerio acá, y más, Él arma. Y de acá vamos a ver un montón de cosas que Él hizo. No que vino acá y se fue, pero también vamos a ver las consecuencias de este lugar de Capernaum, que Él viene acá, y aún así este pueblo, este lugar no cree, o algunos creen. Y tener cuidado con esto por una advertencia, porque ustedes no saben, no sé si saben lo que pasó con Capernaum. Porque fíjense que dice que Él era la luz. Acá dice, en la parte dice, Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región sombra de muerte. Fíjense, dos cosas tenía este lugar, lo que tiene este mundo, lo que tenemos nosotros, tinieblas, ¿sí? Y muerte. ¿Qué trajo el pecado? Bueno, eso, la muerte y la muerte espiritual. Dice, creo que, un glosito porque, si no me equivoco, es Efesios 2.1, ¿es? A ver. Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y después dice así, como estamos nosotros en nuestro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. Pero eso es lo que trajo el pecado. Y esta ciudad representa un poco, vamos a decir, lo que John Bunyan en su alegoría, el progreso peregrino, le llama Feria de las Vanidades, donde la Feria de las Vanidades y el mundo ofrece todo lo que, vamos a decir, la concupiscencia, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, como dice 1 de Juan 2:16, puedan ofrecer. Y la carne le atrae estas cosas. Bueno, Él vino hacia este lugar, vino también a este mundo y vino a nosotros, amados. Entonces vemos que el Señor Jesucristo se acercó. Dice en Juan capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Y acá en Mateo dice, luz le resplandeció. Y esa es la luz que vemos que vino. Ahora también Juan dice de que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y los suyos que vinieron, fíjense, fueron los que le rechazaron, amado. Y a ustedes lo que más le va a rechazar, no espere que le rechace el vecino, que le rechace el jefe, son los que están cerca. Porque cuando Cristo viene y trae espadas y trae división, es más, a él ni siquiera lo querían. Le decían, nosotros no somos hijos de fornicación o algo así, decían. Nuestro padre somos hijos de Abraham, los hermanos, o sea, si tú eres gran profeta, entonces ¿por qué no vas por ahí? Ningún profeta es acepto en su tierra. Usted nunca va a ser acepto en su familia, nunca. Si usted es un verdadero cristiano y usted es una persona íntegra, no es de doblez, que un día se pone la careta de cristiano y después se la saca. No, es un cristiano. Si comete pecado, pide perdón. Es una persona íntegra, no es un falso piedad. Nunca usted va a ser muy popular, menos con este mensaje, amado. Yo me acuerdo que una vez le prediqué a uno allá, cerca del barrio Palermo, ahí, y más allá de lo que hubo el conflicto, yo le dije, este es el mensaje. Y él me dijo, le prediqué el mensaje de salvación, y él me decía que no era el mensaje, que no se lo estaba diciendo con amor, me decía. Pero lo que me acuerdo que me dijo, con ese mensaje no vas a ser muy popular, me dijo. ¿Sabes lo que me dio gracia? Es que me lo decía un cristiano, supuesto cristiano, ¿no? Y yo me quedé pensando en que es así, amado, el mensaje de la cruz que confronta al pecador para atraerlo, de verdad vemos que lamentablemente no es popular. Y el Señor Jesucristo no andaba buscando eso, la popularidad y ser reconocido, todo lo contrario, amado. Entonces vemos que el Señor Jesucristo vino a este lugar a llevar el mensaje de la salvación, a traer la luz en este pueblo que andaba en tinieblas. ¿Y cómo inicia este mensaje acá que lo vemos en esta ciudad? Bueno, amados, ustedes lo van a ver que las noticias que vamos a ver que es el Evangelio del Reino, él inicia o pone su pie. Ahora yo me estoy adelantando un poquito nada más, pero dice en el versículo 17, aunque no voy a ir todavía ahí, pero dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, fíjese las palabras, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él entra a iniciar en ese lugar y él nos dijo, bueno, el domingo empieza el día de bendición, la campaña donde venga a pedir su milagro acá. Estamos anotando los milagros para acá, en milagros, sanidades, y así vengan a cada uno, y así. No dice así, uno se puso a cantar ahí, no sé, en mi época, como yo en el 80 y pico, creo que cantaban un coro que decía, el hombre de Galilea está pasando, lo cantaban así, en el 80 y pico, y hacían milagros y cosas así, campañas, echar fuera demonios. Fíjese que la primera palabra en su ministerio, la que fue, ni siquiera fue, aceptame en tu corazón. No, la primera confrontó, él dijo, arrepentíos. La misma palabra con la que fue Juan el Bautista preso. Entonces el Evangelio confronta al pecador. Primero, que debe arrepentirse. ¿Por qué arrepentirse? Porque Capernaum estaba en tinieblas y muerte. Entonces hay que confrontar. Mira, la Biblia dice que vos estás muerto en delito y pecado. ¿Por qué? Porque a causa del pecado, dice que Adán cometió, tiene que llevarse un tiempo. No hacerle la oración y ya está. No, tiene que explicarle. El Evangelio no es ciego. La fe tiene que ver.
tiene que ver a Cristo. Para ver a Cristo yo tengo que tener la luz que es la palabra. Entonces uno tiene que explicarle. Y el Señor Jesucristo empieza a ver, y acá vemos la soberanía de Dios entrando en este mundo, en Capernaum, vamos a decirle, operando esta salvación, no sé si entienden esta palabra, que solamente le pertenece a Él, para no decir monergístico, obrando y confrontando al pecador con la necesidad, y vez tras vez lo vamos en el libro de Mateo, confrontándole a los pecadores con la necesidad que se deben arrepentir. ¿Pero por qué se deben arrepentir? El Evangelio no solamente, aunque sí es esto, tiene una implicación más. Usted me dice, defíname rápido el Evangelio. Bueno, el Evangelio es buena noticia. Pero no solamente buena noticia que trae salvación por gracia, por medio de la fe, en ejercer el Señor Jesucristo. Eso sí es el Evangelio. Pero hay algo más, si usted ve acá. Arrepentido. Y fíjese esa preposición. ¿Por qué? Arrepentido. ¿Por qué me da la causa a mí? ¿Por qué me debo arrepentir? Él me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, en la semana voy a aplicar un poquito de esta palabra en el griego que es acercado. Pero, ¿por qué me debo arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para nosotros quizás no tiene quizás no tenemos. Si a los jóvenes se les pregunta un poco de historia de este país, y por ahí quizás han estudiado un poco de la escuela, quizás sabrán quiénes, no quiero decir algunos presidentes de acá, ¿no? Pero no sé si está mal, bueno, el señor Cupatilla, no sé si se acuerda, ¿sí? Pero capaz que ellos lo saben porque lo estudian en la escuela, pero no uno que lo vivió, o otro que dijo, confíen en mí, no los voy a defraudar. Capaz, sí, lo estudié, pero uno lo vivió. Uno tuvo que andar con mi mamá y mi papá se fue y viendo a ver cómo juntábamos la caja del pan y comiendo, porque vivió esa época, o la época militar, cuando yo era chico, uno vivió todas estas cosas. El joven por ahí lo puede leer y decir, mirá, pero ¿por qué digo esto? Porque esta gente no es como nosotros que, sí, me voy a buscar en el Antiguo Testamento comentarios de qué pasa, pero no lo vivimos. Ellos eran alguien que estaban esperando al rey. Ellos sabían quién era el rey. Habían promesas, pactos. Entonces, cuando Cristo dice estas palabras, arrepentido, Él dice, porque el reino, o sea, para que puedan parafrasearlo, es lo que tanto esperaban y tanto anhelaban, llegó. Es más, en Lucas 4 dice, le dieron para leer el libro de rollo, y dice, el libro de rollo, y dice una parte, como hablando del Espíritu de Dios está sobre mí, y lee una parte de Isaías, y todo se asombra cuando dicen que esta escritura se ha cumplido. Se está molestando. Esta escritura se ha cumplido en vosotros ahora. ¿Qué hicieron ellos? Se enojaron porque ¿qué estaba diciendo él? Yo soy el Mesías. Y todos se molestaron por eso. Bueno, Capernaum y todo esto tenían que saber que iba a venir un rey. Bueno, este rey, cuando dice se ha acercado, es el rey que tanto esperaban creo que en 2 de Samuel 7 es el pacto davídico, ha llegado, se ha acercado. El asunto está entre vosotros, ¿sí? Está entre vosotros, se ha acercado, ¿sí? Está entre vosotros ahora. Eso es lo que le está diciendo, ha llegado. Y eso es lo que nosotros creemos. Y ahora me meteré un poquitito, en lo que es escatología, ¿sí? Las cosas por hoy. Cuando dice se ha acercado, aunque ya lo profundicé en estudios aparte, ya llegó, está entre el ya y el todavía. No es que después, dentro de 1000 años, después va a suceder. Él dice, ya se acercó. Por eso se deben, desde el tiempo que vino Cristo, la vida, muerte, resurrección, ascensión y entronación de Cristo, y estamos esperando la segunda venida, de ese tiempo hasta la segunda venida, todo este tiempo que no sabemos, desde la cruz hasta acá, hay un tiempo. Cuando Cristo venga, que es el juicio, ese tiempo se ha acabado. Por eso, hoy es el tiempo de arrepentirse. No mañana, no pasado,
no después cuando me case, no cuando después estudie, cuando haga mi profesión. Hoy es el tiempo de que el Señor, no sabemos cuándo el Señor va a venir, por eso que el Señor dice, hoy es el tiempo, como dice el libro de Hebreos capítulo 3 y capítulo 4, no endurezcáis vuestros corazones, así como vuestros padres se endurecieron. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando dice arrepiéntanse, la palabra en el griego koiné es metanoia, o sea, un cambio de mente. Vuélvanse, el hombre no puede hacer eso, como dice Isaías, que le dice Isaías 55, que busquen al Señor mientras haya tiempo. O sea, la palabra, en vez de decir arrepentirse, dice creo que vuélvanse de sus pensamientos. Mientras pueden buscarlo, el Señor está cercano, parafraseándolo. Pero la idea es, el hombre debe volverse. Y el hombre no puede hacer eso, o sea, no puede hacerlo por su propia voluntad, porque su voluntad está esclavizada. Por eso vamos a ver que dentro de un rato, que el Señor lo tiene que llamar efectivamente, incluso a sus discípulos. Aunque está, ¿por qué? Porque está muerto. El Señor cuando va a este lugar, amados, bien lo decía, evocando las palabras, no me acuerdo si de otro teólogo, pero me voy a nombrar el teólogo para darle los créditos, creo que era R.C. Sproul. Bien, Sproul decía, cuando Cristo viene, no le tira un salvavidas a la persona, y la persona dice, gracias. No sé si ustedes lo hicieron, pero yo pertenecía a la prefectura naval argentina, y salía con unos barcos, y salía con unos botes de goma, así. Y nosotros llevábamos algo que se llama salvavidas, y teníamos que rescatar personas. Entonces uno le tira. Pero ¿qué pasa? La persona para agarrar lo que tiene que tener. Y tiene que tener vida, amados. Si no, no lo agarra. Pero cuando la persona se fue abajo, eso sí, entonces se va y algunos mueren ahí, se mueren. Bueno, ahí eso tiene que resucitarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es la palabra de eso? Que se murió, está muerto, ¿no? Sí, pero esa es la palabra, oficialmente se lo declara muerto. Eso es el Evangelio. El Evangelio es como Jonás 2, 9 y 10. ¿Se acuerdan cuando Jonás fue rebelde? Se lo tragan, no sé, dicen que una ballena, pero es un pez grande. Y se va. Y ustedes quizás no lo pueden entender, pero yo como estuve en el mar, y estuve en el mar donde hay agua, no hay nada acá, en la playita ya está. No, en el mar no hay nada. Y a mí me causaba mucho miedo, le digo. Entonces, imagínate que un pez así no me te trague. Allá y yo sé lo que es la ola que viene y que pega en la proa y te mueve así el agua y un montón de cosas. Y que ese pez te lleva hasta allá abajo. Yo no sé qué miedo se debe sentir, pero dice que él clamó desde ahí abajo. Y conocen el relato, ¿no? Dice que el Señor lo sacó de ahí. Bueno, el hombre está así, en este mar. Está perdido, está atrapado, a menos que el Señor vaya y lo rescate. Y hay salvación incluso ahí. Por eso que eso es el tiempo de gracia. Nosotros vimos como esta ciudad que el Señor vino ahí en Capernaum. Estábamos muertos, estábamos ciegos, amados. Tuvo que venir el Señor. Y ahí empezó su ministerio. Y incluso usted en algún momento lo habrá llamado también al ministerio. Este ministerio de Jesús no fue de algo que surgió a último momento, y vamos a ver, vimos por el capítulo de Isaías 9, versículos 1 y 2, que ya estaba predestinado por el Padre. Y no solo eso, me podría ir un poco más atrás, no quiero utilizar mucha teología difícil, pero hay algo que se llama el pacto abrámico. Y el pacto abrámico, para que puedan entender, o las promesas, que más fácil sería que le hace el Señor a Abraham, aunque Abraham estaba su cabeza en otras cosas. Quiero tener un hijo y este me va a heredar. Y estaba en esas cosas. Pero fíjese que lo hace salir afuera, le dice así que van a ser las estrellas. ¿Se acuerdan de esa promesa que le hace el pacto abrámico? Pero él iba a ser padre de multitudes. Fíjese. Y la promesa, que incluso usted lo ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, aunque no era tanto, porque en esa época eran más los israelitas, pero también tenía una promesa en el Nuevo Pacto que iba a incluir los gentiles. Y esa promesa la vemos acá. Fíjese, Mateo 4, versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Escuche. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles.
Quizás no lo podamos ver ahí, pero esto ya estaba predestinado, preordenado. Dios había dicho que la salvación iba a ser para todos. Ahora esto lo vemos con mayor gloria en el Nuevo Testamento. Aunque Jesucristo viene a los suyos, es como que usted diga, ¿a quién le va a predicar primero? A los vecinos, después le predico a mis hijos. ¿A quién le va a dar prioridad a usted? A los hijos. Bueno, que él vino a los suyos, a sus hijos, que dijo, mis hijos, mis ojos, vino. Y después llevó a los otros, pero vino, después levantaré otros, creo que vemos que es Pablo, que iba a levantar a ellos. Pero él vino a ellos, pero incluso en este pueblo también había gentiles. ¿Por qué? Porque estaban mezclados, así. Y es así, nosotros el Señor vamos a ver que nos llama a ser pescadores de pecadores. Y Él nos enseña, nos capacita a nosotros a llevar esta obra, ¿sí?, de redención. No solamente iba a ser una redención judía, sino una redención a toda lengua, raza y nación. Por eso que estamos nosotros presentes acá, porque el Evangelio nos alcanzó a nosotros, amados. Alguien nos llevó el mensaje de salvación. Y lo que es más triste para seguir avanzando, es que Capernaum, que dice que estaba ahí en tinieblas a causa de los asirios que vinieron por la idolatría que sabemos nosotros, tenían, como Israel y otros, todos, por más que sea algo aislado, la promesa de que iba a venir un rey y los iba a liberar. Pero su misión, su mente, ¿dónde estaba? Es como la iglesia esta carismática. Señor, usted quiere liberar de la pobreza. Fuera, Satanás, fuera, espíritu de pobreza. Y esto lo vas a lograr si vos das los diezmos y das las primicias. Porque si el que Dios bendice al que bendice al pastor. Y así lo engaña, ¿no? Más o menos. No era así. No eran esas promesas. Las promesas que ellos tenían, dice, de liberarse, Dios te va a liberar de esto, Dios te va a liberar de aquello. Como dicen, no. Ellos sabían que iba a venir un libertador. Pero lamentablemente es como hoy, que vino su libertador político. Era un rey político que le iba, y no era así, el libertador que iba a venir, ¿qué era? Cuando Juan dijo, es el que cuando estaba preso con el bautismo, preguntarle si es el que va a venir o esperamos otro, porque yo estoy preso, ¿cómo? No entiendo, pobre ese. Pero él que le dijo, dile esto a Juan, los ciegos ven, los cojos caminan. Porque iba a venir ciertos milagros que iba a hacer, que el lunes o martes, el lunes mejor lo voy a hablar. Marcas distintiva de por qué hacía eso el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero vino a libertarlos a ellos. Pero ¿sabe lo triste de todo esto? Es que este pueblo que estaba en tiniebla, y vieron muchos milagros, que acá no me da tiempo, yo tengo algunos milagros acá que lo anoté con puño, pero no lo puedo ver. Yo noté algunos, que sanó al siervo, en el capítulo 8 lo vamos a ver, creo que era de un romano, la curación de la suegra de Pedro. Todo esto lo hizo en este lugar. ¿Por qué le voy a tocar así a grandes rasgos algunos de los milagros? Para que vean que todas las cosas que vieron. Y la salvación no viene por ver milagros, porque esta gente vio milagros. La salvación viene por creer en Cristo. Porque Israel vio grandes milagros. Capernaum vio grandes milagros. Israel vio el mar abrirse, amados. Israel vio la tierra abrirse cuando cuestionaron a un líder que se llamaba Moisés. Dijeron, ¿quién eres tú para decirnos lo que tenemos que hacer? ¿Quién te puso? ¿Y qué hizo el Señor cuando se enojó con que le habían dicho eso al siervo de él? Dice, amados, que lo puso de un lado a otro así para que miraran, y a esta familia allá, ¿cómo era? Coré, abrió la tierra como el infierno y se fueron todos. Israel, ¿usted qué creyeron que dijeron? Gloria a Dios, ahora sí creemos. Dice que al rato después volvieron a cometer otro pecado. Eran necios, amados. Es como vio a su hijo que a todos, no sé si para que no se sienta identificado, cuando mamá y papá le decían, no hagas esto, y por ahí venía la pela y le daba, sí, y al rato volvían a hacer lo mismo, y parece que no aprende. Y lo vuelven a hacer. Israel lo hacía de nuevo. ¿Pero por qué? Porque el hombre no puede.
por más que quiera cumplir la ley, no la puede. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo, como vamos a ver en Mateo 5:17, a cumplir la ley, porque el hombre no puede, por más que quiere, tenga los deseos buenos, le es imposible. El pecado reina dentro de nuestros corazones, tiene que venir a vencerlo. En el capítulo 4 vimos que Jesucristo vence al hombre fuerte, o sea, Satanás. Y Él puede librarnos a nosotros de esas cosas que queremos hacer y agradar al Señor, pero no lo podemos porque vez tras vez caemos. Entonces, Él viene, y ahora como Israel vio tantos milagros, ¿y qué pasó? Pasó nada. Fueron allí esclavizados vez tras vez. Ahora llega a Capernaum, hace todas las clases de milagros que vimos acá, porque vieron, no me da tiempo de leer todo esto. Creo que hay otro en Juan 6 y otros evangelios aparecen y se citan esta ciudad de Capernaum, que hace muchos milagros. Y ellos vieron todas estas clases de milagros. Pero fíjese lo que dice Mateo 11:23. Yo lo anoté para no buscarlo. Tenían que haber creído, pero fíjese, la fe no viene por ver milagros. Mateo 11:23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjese la maldición que soltó el Señor sobre esta ciudad de Capernaum. ¿Por qué? Eso es lo que le digo yo siempre a las personas. Cuando mayor revelación tiene una persona, no solamente de ver milagros, porque milagros, ellos vieron milagros, muchos de ellos vieron milagros, y estaría convertido todo en Israel. Usted sabe que en el año 70 el general Tito lo destruye todo, y así está Israel, quedó solamente una pared, nada más una muralla. Pero no creyeron. El Señor Jesucristo, ¿qué dijo? Si no me creen a mí, por lo menos creo que dijo que crean a qué, a mis obras, o sea, a los milagros. Pero ni siquiera creyeron en eso. Entonces vemos, amados, que muchos dicen, mostramos un milagro. No, la fe no viene por ver milagros. Mañana traté de explicar el lunes en un audio por qué el Señor hacía milagros más allá de que acreditaba que Él era el Mesías. Pero aún así los milagros no los salvó a ellos, amados. Dice que esa ciudad no quedó nada. Pero fue el lugar donde vino. El asunto para aplicación de nosotros, amados, que el Señor viene a nosotros. Viene, el asunto es cómo vamos a responder. Yo no veo milagros. Mira, quizá usted no vea milagros. El Señor va a hacer mayores milagros. Me llaman, pero el Señor va a hacer milagros, mayores milagros. Sí, nosotros claro que hacemos mayores milagros, le dije a uno una vez. ¿Y cuál es? Mira, yo no sé qué milagro vos querés ver, pero no hay mayor milagro el mío, es que ver una persona que yo le conocía y no le conozco más. La voz de mando del Señor dijo, levántate, Lázaro, y sal fuera. Y he visto con el Señor, por medio del poder de su Santo Espíritu, del Evangelio predicado, la persona salir del estado de muerte. Eso es un milagro. Una persona que estaba muerta espiritualmente vuelve a la vida. No hay mayor milagro. ¿Qué te sirve ser sanado, caminar de nuevo, si después seguís siendo lo mismo, volvés al mundo y vas a caer con todo el peso de tu pecado al infierno? Porque milagros hay por todos lados. Pero vamos a ver que los milagros que hacía el Señor tenían un propósito. ¿Cómo me creerán?, dijo Moisés. Bueno, porque estas señales van a acreditar de Moisés de que yo te estoy respaldando. ¿Cómo me creerán? Marcos 16. Bueno, porque estas señales seguirán al mensaje, no irán adelante, seguirán. Primero predicarán y harán señales. Entonces le voy a respaldar. En esos principios se hacían esas cosas. Aunque es un poco más de eso. Pero para acreditar, para que ellos creyeran, vamos a decir que era el Mesías el que iba a venir, ¿sí? Pero la gente dice de que no creyó, no se arrepintió. ¿Y qué pasó? Jesús pronunció una maldición, que ellos iban a ser abatidos hasta el Hades, que iban a morir. Y hoy, hasta el día de hoy, amados, según los arqueólogos que han buscado,
y las ruinas que han quedado sin nada. O sea, la palabra, cuando el Señor dice, esta higuera se va a secar porque no da fruto, téngalo por seguro que se va a secar. Cuando el Señor dice, no quedará piedra sobre esto, ¿cómo no va a quedar piedra? O sea, toda esta ciudad, tantos años que fue llevado, no va a quedar piedra, dijo. Cuando el Señor dice, no va a quedar nada de aquellos que rechazan y pisotean el mensaje de salvación, es porque no va a quedar nada, amado. Quizás todos lo vean propiedad, le va bien, es porque Dios los entregó a esas cosas y fueron esclavizados de sus propios deseos. Pero en sí, este lugar que el Señor fue ahí, no creyeron, amado. Y eso tiene que ser algo para nosotros, tenemos que tomarlo como una advertencia. Porque no estamos despreciando, vamos a decir, cualquier cosa, una comida, un trabajo, una profesión, un matrimonio. Se trata de nuestra salvación, amado, de nuestra salvación. Y si nosotros no creemos en esto, va a haber consecuencias. Y vez tras vez la vemos en la Biblia. Y esto no es para que usted tenga miedo. Es que hoy es un tiempo de gracia donde puede venir al Señor Jesucristo y arrepentirse y ponerse a cuenta con Él, ¿sí? Voy a seguir. Entonces dice, versículo 17, desde entonces comenzó a predicar y decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando juntos Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que le echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante la red, le dijeron, pasando de allí vio a otros hermanos, y le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, a su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Después dice, bueno, voy a invertir lo que yo tenía, porque vamos a hacer una cosa. No sé si ustedes se acuerdan, yo no sé si la tengo, pero no sé si ustedes, algunos de los que están tienen confesiones, no. Capítulo número 10, ¿no? Sí, llamamiento eficaz. Bueno, las doctrinas que creemos y confesamos, en una parte, creo que es en el capítulo número 10, se habla del llamamiento eficaz. O sea, cómo Dios llama al hombre. ¿Sí es el 10? Sí. Ok, bueno. En esa parte, no que lo voy a dar, solamente para... Pero vemos como Jesucristo pasa y da una voz de mando. Fíjese la que él dice, dice así, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores. ¿Sí? Bueno, hay otros relatos que nos ayudan a entender un poco esto, de esta doctrina, porque si vemos en otras partes lo que se llaman evangelios sinópticos, o sea, es como usted ve un accidente o algo y lo ve de diferentes puntos, uno de la esquina, otro de atrás, yo estaba en el vehículo, yo lo miré de allá arriba, del departamento. Nos ayuda a entender un poco las escrituras. Dicen que esto había sucedido en el momento antes, yo no me voy a meter mucho en esto, pero que él, no se acuerda cuando hace la pesca milagrosa, que no podían sacar, y él dice, uy Señor, y lo alaba al Señor. Bueno, se cree que había pasado ciertas cosas, es más, se cree que ya lo conocían porque Juan el Bautista ya lo había anunciado a él, ya sabían más o menos quién era, tenían una noción, o sea, no es una fe ciega, aunque sí él llama eficazmente, pero quiero que entienda esto, la fe tiene que tener conocimiento. Yo no puedo, ustedes dicen, yo creo en Jesús, digo amén, digo, ¿y qué es Jesús? No, el Jesús del testigo de Jehová, no, pero ese no es el Jesús de la Biblia. No sé si entiende, hay otro Jesús, yo creo en Jesús, ¿cuál es? Ah, pero yo creo solo Jesús. Ah, no, pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús no es el Padre. Sí, la Biblia dice que Jesús es el Padre. ¿Cómo se llaman esto? Los que no creen en la Trinidad, los unicitarios. Sí, entonces tenemos que ver en lo que cree la persona, ¿no? Para saber. Entonces, pero ellos ya le conocían, le había escuchado por Juan el Bautista, que predicaba, y después le vieron hacer estos milagros, a diferencia de Capernaum, que no creyeron. Sabían que iba a venir alguien, vieron estas cosas, se estaba anunciando él,
y no creyeron. Pero más allá de esas cosas, nosotros sabemos que, ¿por qué viene el pecador, vamos a decir, a Jesucristo? Una campaña, levanta su mano, se bautiza. No, es que primero y principal, tenemos que ver lo que vamos a ver dentro de un rato, que el Señor Jesucristo le predicaba o le llevaba el mensaje de salvación. Nosotros le debemos predicar a una persona. Tenemos que notificar que el Rey ha venido, que se tiene que rendir. ¿Por qué? Por esto y por esto y por esto. Eso es la buena noticia. Pero eso no sirve de nada si el Espíritu Santo no opera dentro de la mente de la persona. Yo en este momento puedo hablar estas cosas y estas cosas pueden resultar aburridas, estas cosas pueden dar sueño. ¿Por qué? Porque la carne se levanta, cuando terminé de predicar, tengo que ir para allá, que está muy interesante. ¿Por qué? Porque el espíritu, el pecado que está dentro de nosotros, ¿qué sucede? Se levanta. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Porque, no sé si pueden entender esto, no es que yo haga una oración de entrega y ya está. No sé si decirlo en conflicto, hay una pelea entre el espíritu, o sea, y Satanás y el pecado que tiene esclavizada la voluntad de la persona y ciega y lo hace pensar otras cosas. ¿Por qué? Porque sabe, y esto no es que hay una pelea, si el Señor, la persona hace un llamamiento eficaz del Señor, lo libera automáticamente, pero se tiene que llevar el mensaje de salvación a la persona. Es necesario. El Espíritu Santo no opera fuera de la Biblia. ¿Sí? Y no es que por la Biblia y no necesitamos el Espíritu Santo, con solamente que hagas una oración ya está. No es así. Dios ordenó los métodos y es predicarle a la persona. Por eso que vemos que acá que el Señor Jesucristo dice que predicaba el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad, decía ahí. Enseñaba en la sinagoga y predicaba. 2 palabras que vamos a ver dentro de un rato. Son necesarias. Predicar y enseñar. Son 2 cosas que son diferentes. Entonces nosotros tenemos que predicarle a las personas, anunciarle. Y ahí viene, fíjese, ella vio esto, le lleva, y cuando él pasa hace ese llamamiento eficaz. ¿Qué es? Lo que nosotros conocemos como que gracia irresistible, amados. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre no le llamara. O sea, la palabra es arrastrar en el griego. ¿Y qué estamos viendo? ¿Quién arrastra? Bueno, los pescadores. A menos que el Padre, por medio de la red del Evangelio, tire, pero es el poder del Espíritu Santo que arrastra. No es que lo trae así, como dice mucho, bueno, no me gusta usar esta palabra, pero los calvinistas, los reformados, dicen que Dios hace esto, lo agarra de acá y lo lleva así contra su voluntad. Porque Dios no es así, porque Dios es un caballero, dice. Yo no sé dónde sacan eso, amado. No es así, Dios renueva su voluntad. Dios le da un corazón nuevo y la persona voluntariamente viene, atraída, no sé si puede entender, enamorado de Jesucristo, de ese mensaje, de esa liberación, escucha la voz de salvación y viene a Cristo. Pero Dios no es que se anda violando mi libre albedrío. El único albedrío que tiene es para hacer pecado, nada más. Jesucristo tiene libertad. En una parte le dice Juan, vosotros, como que le dice, ustedes no me eligieron a mí, yo elegí a vosotros. No sé si se acuerdan esa parte. O sea, no hay nada que el hombre se pueda jactar o pueda decir, Dios me escogió. Mire, ¿cuántos de ustedes tienen estudio acá? ¿Sabe qué estudio tengo? Yo tengo primaria. Mi mamá tenía 3er grado. Yo terminé 7º grado. Apenas sabía leer. ¿Usted cree que yo me voy a poner a leer esas cosas porque yo sé leer? No, amado. O sea, Dios capacita. No sé cómo le puedo decir. Abre el entendimiento. No sé cómo puedo explicarlo. Mire, tengo un texto que dice 1 Corintios 1:26. Lo haré de la Biblia porque 1:26 y 27, para que puedan entender, porque así vino a Capernaum, a todas estas personas, y también, escuche, vino a usted y vino a mí. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que no es. 1 Corintios 1, 26 al 28. Él no fue a las grandes realezas, amado. Si él hubiera, fíjese, si usted ve acá a todas estas personas que vemos acá, o sea, el llamamiento de los 12 discípulos, ¿usted cree que los llamó porque eran grandes teólogos y tenían en el seminario, estaban sentados a los pies de Gamaliel? Bueno, que Pablo sí estaba ahí, pero eran hombres ordinarios, hombres que trabajaban en la pesca. Pedro era, era así, como que, no sé si lo entiende, era, todos lo conocemos a Pedrito como era, ¿no? Tosco era, señor, y seguía, era así. Y todos eran hombres así que trabajaban en las cosas. Él no dijo, bueno, voy al Sanedrín, este me va a representar bien porque él es versado en las Escrituras. Apolo poderoso en la palabra, sí, él va a poder en estas cosas. Con todo este ejército que me voy a armar, ahora sí. Se fue a buscar lo peor que había. ¿Por qué es esto, amado? Porque para así nosotros podemos, yo por lo menos puedo decir, solideo gloria. Porque no hay nada en mí que yo pueda decir, yo tenía estudios. No, amado, yo cuando era chico estaba en la primaria y me sentaba en lo último. Es más, en mi época se hacía 7 grado, yo tenía los 14 años. Mi guardapolvo me quedaba por acá. Parecía eso que son las chicas por acá. Chicos, porque no tenía. Y no tenía cartuchera, no tenía nada de esas cosas. Vivía en una casilla. Mi mochila era una bolsita de esas de mandados. No había para forrar eso, con esa cosa de la gente que fuma. Me hacía mi coso para doblar. Mi mamá compraba hojitas. Una que era la Gloria, esa, ni Rivadavia, eso no existía para mí. Lo que se sobraba, el cosito le ponía adentro. Pobre, o sea, usted me dice, ¿tengo estudio? No tengo estudio. No tengo estudio. Pero tengo algo, que es el Espíritu del Señor. Y eso es, amado, lo que el Señor capacita a aquellos que llama. Llamó a Pedro, amado, un hombre que estaba, usted lo ve 3 veces ahí como era. Y usted ve en el capítulo número 2 a Pedro y usted dice, ¿cómo es posible que este hombre que estaba así, tosco, bruto, parece? Y usted le dice, varones hermanos, y se pone a hablar de las Escrituras, dice, lleno del Espíritu Santo, y ve a todo, lo ve al otro en el capítulo 7, de hecho, Esteban, todos esos que lo ve ahí, que eran hombres con debilidades, antes que viniera el Espíritu Santo, se peleaban, yo quiero estar en este lugar, allá, llamaban a su mamá para que le dijeran, que se sienta acá, se sienta allá. Pero cuando vino el poder, el Espíritu Santo sobre ellos, no fueron los mismos. Estos hombres que eran pescadores, así, estaban viviendo de una cosa, o sea, con sus cosas, fíjese, el Señor los llama a la pesca, a otros vamos a ver que los llama a trabajar en la tierra. Y ese es el llamado que hace el Señor. Dice que dejando esto, dice que le siguieron a Él. Eso es lo que nosotros conocemos como un llamamiento eficaz. No es que sí, mañana. Mire, el que no fue llamado, ¿sabe qué dice? Compré un terreno, lo tengo que ir a ver. ¿Quién compra un terreno sin verlo? Usted compra no sé, vamos a hacer una ropa, si Dios le diera un autito o algo, sin verlo. No, usted lo tiene que ver. Son todas excusas. Dice aquello, hasta cuando dice mi padre se murió, y el Señor dice, bueno, que entierren los muertos. Todas eran excusas. Pero cuando viene el llamamiento eficaz del Señor dentro del corazón, el Espíritu Santo opera dentro de nosotros, automáticamente le seguimos al Señor. Llamamos, vamos en pos de Él. Escuchamos la voz como esa señora que se arrastra con tal de tocarle el manto, porque sabe que hay salvación para su alma. Los ciegos gritan, hijo de David, hijo de David. Y los mismos discípulos dicen, no molestes al maestro, hijo de David. Y gritan más fuerte, no molestes, y gritan. Porque usted escucha el llamado. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Los demás dicen, qué aburrido esto. El Señor, esto no es para mí. No hay entretenimiento acá. Pero que, como vamos a ver el domingo que viene, de verdaderamente, los pobres de espíritu, los que son pobres de espíritu, van en el capítulo número 5, van a ver, no que quieren ser ricos de estas cosas, sino que quieren ser ricos de las cosas espirituales.
Y entonces a esos son los que le alumbra el Señor, a esos son los que de Capernaum que le viene la luz y pueden ver su necesidad, que estas cosas son pasajeras, que estas cosas van a terminar, amados. Entonces vemos acá esta recolección que hace el Señor de aquellos individuos o apóstoles o discípulos que le iban a servir al Señor, pero Él ya los había elegido de antemano en este acto que Él tenía para este llamamiento y este discipulado que Él le iba a enseñar. Porque fíjese que la palabra que dice, que aparece, fíjese que no es el hombre. Buena parte dice, pasando vio a otros hermanos, Jacobo y su hermano en la barca se vio y que remendaban y lo llamó. Y dejaron al instante la barca y su padre lo siguieron. Pero en el versículo 19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres o pescadores de pecadores. Fíjese que no es, como estamos hablando hace un rato, que el hombre, aunque Dios llama y la responsabilidad del ministro es capacitarse, instruirse, la iglesia misma tiene ese deber. Fíjese quién es el que hace. Él dice, venid en pos de mí y os haré pescadores. La obra siempre Él hace, Señor, yo voy a hacer, no tú, yo voy a hacer, yo te voy a capacitar para que lleves esta obra a cabo. Y Él es el que nos instruye, amado, Él es el que nos capacita, Él es el que nos pone, nos rescata del mar, sí, nos rescata del mar, de este mar que estamos acá, que este mar ¿qué es? ¿Te acuerdas cuando vimos Apocalipsis 13? ¿Quién salía del mar? Una bestia. Satanás. ¿Y qué era el mar? El mundo. Bueno, la gente está en este mundo, en este mar. La barca podríamos ser como el arca de Noé, ¿se acuerda? Aunque no aparece, pero simbólicamente, ¿de dónde son rescatados? ¿Qué es el arca de Noé simbólicamente? Cristo, muy bien. Y son rescatados de ese diluvio que viene. Tienen que entrar a la barca para ser salvos. Bueno, andamos rescatando con las redes del Evangelio a las personas para traerlo a salvación, a ellos, a sacarlo. Usted si vino en el mar a la profundidad, está oscuro, amado, no se ve nada. Entonces rescatarlo y traerlo a la barca, que la barca de una forma simbólica, no tipológica, significaría la seguridad en Jesucristo y traerlo. Pero hay que tener cuidado también, amado, porque nos tiramos la red. Sale de todo, no sé si usted conoce un poco de pesca. Tira así, la forma que ellos tiraban, así con ese peso, podían salir botas, mugre. Lo mismo que con nosotros cosechamos. Usted cosecha, que habíamos visto la otra vez, que Isaías dice, perdón, Juan el Bautista, dice de que salía trigo y traía la otra cizaña, sí. Bueno, hay que hacer una separación. El tamo, que se hacía así. Bueno, lo mismo, cuando se tira la red, mucha gente viene. O sea, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Nosotros tiramos y pueden venir personas. Por eso que en la pesca, amado, lleva mucho tiempo, mucha preparación. Fíjense, los discípulos pescaban. ¿Y qué pasó? Estaban cansados. Yo no sé cuánto tiempo usted lleva trabajando para el Señor. Yo llevo muchos años, amado. Muchos años. Y a veces uno se cansa. Usted ve la cara visible, sí, tú estás fuerte, te da palabra. Pero uno mira, Señor, y dice, bueno, se anima sabiendo que, bueno, una alma, dos almas, uno ha trabajado y usted quizá va a invertir toda su vida. Yo vi a otro pastor, amado, irse abatido después de 20 años. No para un alma, Daniel. Qué aliento para mí que empezaba. Por lo menos yo he visto, pero es duro, amado, pero hay una recompensa. Por eso digo, no nos cansemos, sigamos trabajando, alentémonos, porque alguien hizo un esfuerzo por usted, alguien le predicó, alguien no se cansó, alguien otra vez levantó esa red y tiró en el nombre del Señor cuando le dijo, tira una vez más. No, estoy cansado, Señor, ya, no pasa nada. Y ahí usted tiene que esforzarse una vez más, otra vez tírala. Y en eso siempre, amados, tenemos que obedecer la palabra del Señor. No sabemos cuándo va a salir. Si esa oración que tanto pide de su hijo, de su madre, de su padre, de su abuela, de quien sea,
Mire, yo le decía una cosa para el Señor, no se ha cortado el brazo. Lo que se ha cortado quizás es nuestra fe, nuestro cansancio, pero debemos esforzarnos, amado, esforzarnos porque esas almas están ahí. Nunca va a venir el pez a la barca. Usted tiene que ir a esos lugares a pescar, amados. Es así. Tenemos que salir. ¿Y cómo lo hago? Mire, yo hago evangelismo personal. Me subo a un lugar y pongo a hablar así. Me gusta hablar a las personas cara a cara. Escucharles que tienen sus dudas. Y lleva un trabajo, Lleva un trabajo hacer eso. Y dedicarle un tiempo. Y le he dedicado tiempo a las personas durante mucho tiempo, amado. Pero eso lleva un tiempo bastante largo. Pero tenemos que hacerle. Fíjese la palabra para seguir avanzando que dice ahí. Ahora sigo hablando más. Iba a hablar que el Señor decía ahí sobre predicar. Y la otra palabra que dice ahí. Un segundito. Enseñando y predicando. Ahora a ver si me dan tiempito, voy a hablar de eso, pero quiero hablar un poco más de esto de pecadores. ¿Cuánto tiempo me queda más o menos? 1 hora, sí. 1 hora, sí, gracias. Entonces, ¿qué podemos ver en esto de la soberanía de Dios llevando a cabo? Porque esto ni siquiera es nuestra obra, amado. Nosotros nos podemos esforzar y hacer todo lo que quiera, y para ser pescadores de pecadores, no podemos implementar cosas, amado, como yo veo ahí, a veces veo y dice, día del locro, dice. No sé si saben, empanadas, ¿sí? Día de la empanada. Y ponen, vení hoy que festejamos para los niños con los payasos, y no estoy mintiendo, suceden esas cosas. Vení a escuchar ¿cómo que le dicen ahora? El rap cristiano, le dicen. El rap cristiano, amado. O sea, han traído todas las cosas del mundo queriendo meter. Imagínense, amado, lo que sería. ¿Qué pasaría si alguien quisiera entrar esas cosas del mundo en el lugar santísimo en la época de, vamos a decir, en el antiguo pacto, no en el nuevo pacto que es mejor? ¿Qué hubiera pasado con una persona si hubiera querido traer algo, un fuego extraño? Fulmina, sí. Lo fulmina, Señor, lo mata. Yo miro ahora la misericordia del Señor y digo, Señor, usted los entregó. Hablar de estas cosas es legalismo. O sea, la santidad es legalismo. Si uno le dice, no, amado, ¿cómo hacer eso? No, yo soy un legalista, ultra separatista. Pero el Señor es santo, amado, no podemos hacer esas cosas. Entonces vemos que la soberanía de Dios ahora tenemos que entender que la humanidad está como esta ciudad de Capernaum, totalmente, una doctrina que creemos se llama la total depravación del hombre. O sea que no es que todo hace totalmente maldades, es que el pecado nos afectó totalmente. Eso es. No es que me cayó una gotita de pecado, no, me caí en el mar y totalmente, no sé, vino los chicos cuando en mi época jugaban otra cosa, ejemplo en el barro, se ensuciaban, en pelota, y tenían todo sucio, o sea, completamente sucio, había que lavarlo todo. Bueno, el pecado hizo eso, no es que te hizo una manchita y vos tenés la libre albedrío de poder elegir. No, totalmente. El hombre, la naturaleza del hombre es incapaz. Ninguno puede venir. Entonces cuando hablamos de la incapacidad del hombre, tenemos que presentar el Evangelio como es. No que le dé una oportunidad a Jesús. No, presentarle que está mal. Y si se va triste, que se vaya triste como el joven rico. Pero el Señor lo confrontó con su pecado. Dice que bajó la cabeza y se fue. ¿Por qué? Tenía muchas cosas de este mundo. No quería dejarlo. No es que porque dejo eso y entonces soy salvo. No, Él lo confrontó con el pecado, vez tras vez. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? ¿Está todo bien? ¿Aceptás a Jesús? Dijo, ¿dónde está tu marido? No, ese no es tu marido. Es más, con 5 estuviste, le dice. Y ella dijo, no, bueno, y aceptó su pecado. Dice, él me dijo lo que era a mí. Y aceptó. Y es más, ¿qué hizo ella después? Salió a ser pescadora de pecadores. Oigan, alguien me ha dicho de que esto de mí, empezó a confesar su pecado, me dijo esto, salió a decirle otras cosas y trajo, mujer, no creemos ahora por lo que dice, ahora creemos también pero se salió a proclamar el mensaje. Y es así, amado, alguien tiró la red por nosotros, alguien se esforzó, amado, alguien le predicó. Y entonces debemos hacer eso nosotros, llevarle ese mensaje de salvación a las personas. Este mundo yace en condenación, este mundo yace en la perdición, muertos en delitos y en pecados. Tenemos que, no solamente la palabra con juicio, te vas a ir al infierno.
También aplicarla con amor, aplicarla con la misericordia que el Señor tiene, pero sin menguar la verdad. Hay que decirle las cosas como son. Como decían cuando yo era chico, decían al pan pan y al vino vino. Las cosas como son. Yo no le puedo decir, no, si Jesús te ama mucho. Tengo que enfrentar al pecador y decirle lo que está. Y yo no puedo confiar en estrategia. No, porque si tenemos mucha Biblia, amado, y si tenemos estas cosas, no. Fíjese que ¿qué fue lo que vos decís, lo que tuvo eficacia? ¿Alguna estrategia? ¿Algún seminario? ¿Qué es lo que hizo Cristo acá? O sea, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje de salvación, le predicamos de la ley y de la gracia, pero fíjese que Jesucristo no hizo ninguna estrategia. Jesucristo no hizo campaña evangelística. Hoy viene el evangelista tal, y viene de acá para acá. Y también es día de bendición. Y no te olvides, amiguito, que no era todas esas cosas, soy yo. Amado, el mensaje por sí solo tiene poder. Dice Romanos 1:16 que el evangelio es poder de salvación para el que cree. Primero el judío, después el gentil. Pero el evangelio solo es poder de salvación. Sí, podemos acompañar con un tratado, con algo, con una película, pero no, el mismo evangelio. El mismo evangelio, no es que no, la iglesia no es tan grande, ¿y qué van a decir? Oye, no, el evangelio, predicale. El que tiene hambre y sed de justicia va a venir. El que tiene sed va a decir agua, como el Salmo 42, va a bramar, así como dice el buey, brama, va a pedir, quiero esa agua, dame de beber esa agua. ¿Dónde me encontraste esa agua? Estoy cansado de esta agua sucia de este mundo. Yo la encontré allá, mirá, es agua limpia. Y es así, le estamos dando a otros lo que ya tenemos nosotros. Pero si usted no tiene, su cántaro está roto, su cántaro tiene mugre de este mundo, entonces nunca va a poder dar a los demás, no le va a poder convidar a las otras personas porque no tiene pan. Y es así, amado, el evangelio por sí solo. Después podemos llevar otras cosas, si quiere decir, que mira esta película yo qué sé, de Rude, de esto, o este tratado, pero el evangelio, arrepiéntase de sus pecados. Si el Espíritu opera en la persona, téngalo por cierto de que va a ser salvo, amado. Y esa es la misión nuestra, es traer a otros pecadores, así como nosotros nos trajeron al reino del Señor. Debemos salir a hacer esa obra, amado. Y para esto se requiere tiempo, se requiere negación de nuestras cosas que son lícitas. Hay cosas que son lícitas, hay cosas que me son lícitas a mí. Y uno las tiene que mortificar, tiene que invertir a veces en cosas que usted podría hacer, amados. Y tiene que negarse. No hay mayor, como Pablo que dijo, ustedes son mi gloria. Mire, para mí no hay más gloria que el día que yo esté así, pueda mirar a muchos de ustedes así y a otros que le hablé de otro país, y que estén ahí. Que estén ahí, cuando el Señor diga el nombre de usted y yo poder ver, o sea, contento, pero no porque me diga, bien, siervo, y sí, Señor, que recompensa, no, por ustedes, porque yo sé que usted no se vaya al infierno, que usted no va a descender ahí, porque si usted entendiera lo que caer ahí, usted sería como ese rico que decía, mándale a alguno que le predique, me una botita de agua, por favor, acá. No, ya tuviste todas tus cosas, le dijo a ese rico que estaba ahí, Lázaro que estaba ahí, lo envían los perros. Dice, mándale que le predique. ¿Qué dijo Abraham? Dice, a la ley y a los profetas. ¿Quién son los profetas? Nosotros que predicamos. ¿Y qué es la ley? Si no lo escuchan ellos, pero se hicieron un milagro. ¿No dijo eso? Dijo, se hicieron un milagro. No, ningún milagro. Tienen a lo que le están hablando ahora y tienen la palabra. Esto es lo que tienen que creer. Y él estaba ahí por no creer. No porque era rico. No es pecado ser rico. Era que él se afanó mucho por esas cosas de este mundo y no buscó las riquezas espirituales. Y eso fue lo que cayó ahí, amado, porque no es el amor, vas a decir, la riqueza, es el amor a la riqueza de este mundo lo que lo llevó a él a la perdición. Y es así, salvar a otras personas, pero no para la gloria de nosotros. Uy, ¿cuántas personas tenés? Yo me acuerdo que una vez me dijo uno, me toca hace rato de eso, me dijo, ¿cuántas
eso no tenés en tu iglesia. Y yo le digo, mirá, amado, para empezar, no es mi iglesia, digo. Yo soy el que atiende, le digo. Yo soy el mayordomo. La iglesia es del Señor, le digo. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Y los que están son los que Él trajo. Y yo solamente me encargo de servir. Y la iglesia no es, vas a decir, números, como vos decís, mayor número, mayor. No, el Señor lo seguía muy poco. Fíjate en la cruz cuántos se quedaron con Él. Entonces no se trata de eso, de venir acá a la iglesia porque la iglesia te vas a entretener, no. De verdad, los que están son los que el Señor ha añadido. Pero lamentablemente la iglesia se ha traído para la gloria del pastor, para la gloria de la gente. Y la gloria que hacemos cuando nosotros hacemos esta obra y nos sentamos, decimos como Lucas, decimos, siervo inútil soy. Eso es. ¿Y para quién es la gloria? La gloria es para Él, amado, porque Él nos llamó, Él nos capacitó. Por eso que nosotros tenemos que ser valientes, amado. El tiempo se acaba. Hay que redimir el tiempo. ¿En qué está invirtiendo el tiempo usted? O sea, ¿en qué? En tiempos. Digo, no está mal en los familiares, en los amigos, pero esos familiares, amigos, ya se les confrontó con el pecado, porque vamos a ver que Jesucristo los confrontaba, Juan el Bautista los confrontaba, y la situación no seguía siendo igual. Porque el Evangelio demanda un cambio radical. ¿O sí o no? No hay que sí, que no. No, cambia. El Evangelio es una espada que divide. Yo vine a traer división entre padre, madre e hijo. Trae eso el Evangelio, aunque usted no lo quiera, porque Cristo está. Usted no puede decir, te quedas por ahí afuera. Y ahora, vos entendés, tengo las cositas del mundo. Y ahora para que, te quedás por allá. Usted va con el Señor, amado. Amén. Habla con el Señor. Usted no puede codearse con el mundo y después decir, bueno, ahora sí puede pasar para que no vea las cosas que yo hago, ¿vio? No, amado, sí caigo en un pecado, como todo, me levanto, como yo cometo pecado, le pido perdón a la persona y sigo, pero no vivo, como dice Isaías, claudicando entre dos pensamientos. O sirvo a Baal o le sirvo al Señor. O una de dos, pero no me puedo engañar. Lo peor que pueda haber en un cristiano que le digo, un cristiano es engañarse uno mismo. Es así. Entonces, debemos ver, amados, si algo lo hemos, como dijo Spurgeon hace mucho, ¿dónde dejaste a Cristo? Dijo. Es lo que te hizo olvidar de Cristo. ¿A dónde fue tu primer amor? ¿Por qué no hablas como antes? ¿Te dormiste? Quizás te pasó como el proceso peregrino, que te quedaste dormido acá, o te tuviste mucho con los bienes terrenales que Satanás te ofreció, que lo mismo que le ofreció al Señor Jesucristo, amado. Entonces así, amados, miren, yo no sé si son todos salvos los que están en Nigeria, la mayoría, pero Nigeria es un ejemplo, si hay cristianos verdaderos que profesaron su fe, porque hay muchos misioneros que fueron para otros lados, es un ejemplo de personas, amados, que viven y mueren por su fe. No son así, son personas que de verdad, si usted mira, y mira muchos de ellos, de esos libros, este ejemplo, que está acá, el mártir, ¿cómo que dice? El libro de los mártires, van a ver testimonios de verdad que yo cuando los leí, a mí me dio vergüenza. A mí me dio vergüenza, de verdad. Me dio vergüenza y cobré, no por ellos, sino viendo cómo ellos vivían con su propia vida y su sangre, atestiguaban y confirmaban lo que ellos decían creer. Entonces, amados, si el Señor nos llamó de verdad a esta misión de traer pecadores, pongamos las manos, como en otra parte dice, el que pone la mano en el arado ya no mira para atrás, porque dice que dejando todo, le siguieron. Dejaron sus cosas, porque estaban ahí, amados, dejaron muchas cosas en pos del Señor Jesucristo. Y el Señor los llamó a este ministerio, amado. Entonces, si el Señor nos ha llamado, que el Señor, nos siga capacitando, amado. Pero, y si no es así, y de verdad todavía está ahí en ese mar, cegado, y en las tinieblas, hoy es un tiempo de gracia, amado. Hoy es un tiempo de gracia donde puede venir a Cristo. Hoy es el tiempo donde el Santo Espíritu da convicción de pecado. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, sencillamente usted
Clame al Señor, así como lo hizo Jonás desde el vientre allí, desde del mismo mar, donde había oscuridad adentro de un pez. Puede clamar aunque la misma muerte esté ahí al lado del Señor Jesucristo, esté crucificado, reconociéndolo al Señor que Él llevó al pecado. Él no merece morir, dijo, nosotros sí, nosotros sí. Entonces cuando usted reconozca que Jesucristo es el don de vida que el Padre dio y que Él es la luz que vino a traer a este mundo, que usted reconozca que está muerto, que necesita a Jesucristo, que usted está ciego, usted está sordo, clame desde ahí. Mire, yo sé que el pecado ha hecho una obra terrible satánica. Sé lo que Él habla y lo que Él dice. Pero si dentro de usted, lo que usted le llama conciencia, todavía puede escuchar esto, no deje pasar este momento. Porque va a llegar un momento, como dice Eclesiastés 12, que ya no va a poder más, no va a escuchar. Pero si hay algo, una pequeña luz que puede decir, puede ser que sea verdad, ¿qué debo hacer salvo? Ahí adentro donde está usted, yo no decía, haga la oración de entrega, no, ahí donde está ahora, en este mismo momento, clame al Señor, clame, diga, Señor, creo que no soy salvo, me da vergüenza, pero sálveme. Pero clámele con un corazón sincero, clame al trono de la gracia ahora. Diga, sálvame, Señor, sálvame, hijo de David, rescáteme, le he ofendido, soy un pecador, no merezco estar en su presencia. Y es por medio de Cristo que usted puede ir ahora. Pero usted debe reconocer que es un pecador, debe decir, me arrepiento de mi vida, me apropio por la fe de la vida del Señor Jesucristo santa, de la muerte vicaria en Él. Usted promete que hay salvación en Él. Y eso es lo que tiene que hacer para ser salvo. Y espero que no le pase como Capernaum, que el Señor dijo que en ese día iba a haber mayor condenación. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si usted tiene este conocimiento y lo deja pasar, téngalo por cierto, que en el día de la condenación usted va a tener más condenación y más juicio que una persona que no escuchó el Evangelio. Amén. Vamos a hablar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, para agradecerle, Señor, que usted nos llamó a una nueva vocación, Señor, de ser pescadores, Señor, para salvar, Señor, pero no por nosotros, sino por la obra que hizo el Señor Jesucristo, que nos capacitó, Señor, para salvar y rescatar lo que Él ya salvó, Señor. Nosotros no sabemos quiénes son las ovejas perdidas, o podría parafrasearlo. Nosotros no sabemos quiénes son los peces perdidos, Señor, que están en el mar de este mundo, Señor. Pero sí somos obedientes al mandato. En nombre de usted, Señor, tiramos la red. Vez tras vez. Y cuando nuestras fuerzas se cansan, Señor, vamos a la presencia de usted. Y otra vez tiramos la red, Señor. Confiando, Señor, en que aquello que, Señor, usted ha llamado antes de la fundación del mundo, va a venir. Le pedimos, Señor, que nos dé esa paciencia y longanimidad, Señor, que nos dé esfuerzo, Señor, como usted dice, que nos va a fortalecer, dice Isaías, alcanzado, que nos dé la perseverancia, Señor, para seguir a la gente, Señor, que no quiere escuchar este mensaje, a este mundo, Señor, que cada vez más y más, Señor, se va llevando, Señor, a las personas. Ayude, Señor, a que si el mar es fuerte, el río de agua viva sea más fuerte, Señor, y que traiga a las personas, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesucristo, que seamos instrumentos, Señor, para traer a la gente para la gloria de usted. Como siempre decimos. Amén. Amén.